Para este joven yucateco, TikTok es mucho más que una red social nomás para divertirse. Vea lo que él hace. Este joven tuvo tanto éxito que ya tiene 100 videos en esta cuenta de TikTok. Pudimos platicar con él y esto fue lo que nos contó. Este es el joven yucateco Santo Tuz, que está causando, escuche usted, furor esto en TikTok. 724 Noticias también platicó con Santos Tuz, este chico que ha causado furor en las redes sociales y que ha tenido el reconocimiento a nivel internacional por su acción más allá del entretenimiento. Se llama Santos y se ha vuelto tendencia en la plataforma digital TikTok, pues se aprovechó en enseñar la lengua maya en lugar de hacer videos de bromas y baile. Entonces yo le comenté a mi familia, ¿qué pasa si yo enseño maya en TikTok? Hay una persona que enseña inglés, pues a mí me gustaría hacer lo mismo, pero en vez de enseñar inglés, enseñar la lengua maya. Entonces me dijeron, hazlo, inténtalo, a ver qué pasa y todo eso. Este joven es originario de Oxkutzcap, Yucatán, y actualmente tiene más de 60,000 seguidores. La lengua maya lo aprendió gracias a sus abuelos y hoy en día dice estar orgulloso de sus raíces. ¿Por qué es importante para ti la lengua maya? Para mí es importante preservarla porque estoy orgulloso de mis raíces. Santos asegura que al principio recibió críticas y es por ello que a algunos jóvenes les da miedo hablar en maya. Y me he dado cuenta, más que nada, de ahí surge igual la idea, porque percaté de que muchos jóvenes hablan maya en sus casas, pero cuando salen a la calle, cuando van a convivir con sus amigos, se limitan a hablarlo. Este joven yucateco se volvió viral gracias a un video donde da a conocer los bordados artesanales de su abuela, y a raíz de ello, medios de comunicación nacionales e internacionales lo han buscado. Y pues realmente, y también lo subió a Facebook, que es donde dio la bomba, que en menos de 3 horas ya se había vuelto viral y pues recibí llamadas y todo eso. Santos Tuz enseña desde los colores, frutas y objetos en maya, adverbios y objetivos. Este joven busca poner en alto la lengua maya. Informó para 724 Noticias, Emanuel Araoz. Muchas gracias a todos ustedes, les mando saludos y un gran abrazo.